¿Qué tal? Espero que podamos disfrutar de este encuentro. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy apasionante, que da para mucho, que por supuesto es difícil abarcar todos los conceptos que podemos tocar al respecto, que tiene muchas aristas, que tiene muchos enfoques, que tiene diferentes posibilidades de abordaje, desde el ángulo clásico, desde el ángulo complementario. Y bueno, mi intención es, como siempre, tratar de aportar un poquito de inspiración, hacernos cuestionar algunas cosas y tratar de lograr una perspectiva diferente. A veces cuando podemos subir a la montaña y mirar desde la cima, vemos detalles, vemos caminos que no notábamos estando en el valle. Entonces la magia ocurre. Es como salir de nuestra zona de confort. Nos permite ampliar nuestras posibilidades, crear una nueva mirada y poner a prueba otras herramientas. Yo creo que solo el desafío de cambiar un poquito del punto de encaje ya es en sí muy emocionante y muy interesante, porque no deja de ser una especie de ejercicio que nos fortalece y nos da una nueva oportunidad. A veces esa era la oportunidad que estábamos esperando para salir adelante, resolver algo que nos complicaba o que nos generaba un poco de desafío en la vida. En este caso, hoy vamos a hablar del trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. El famoso TDA, o también TDAH, trastorno de déficit atencional o trastorno de déficit atencional con hiperactividad, en inglés ADHD, que muchas personas tienen. Generalmente esto se diagnostica, se ve en los niños, pero bueno, si uno no lo ve, no lo procesa, si no puede darse cuenta de dónde viene o no lo puede abordar terapéuticamente en algún momento, es probable que lo arrastre toda la vida. Y podemos ser adultos que tenemos la misma sintomatología. Primero que nada, bueno, dentro de la visión clásica esto se aborda como un trastorno, o sea que tiene una serie de características tanto para su diagnosticación como para su tratamiento, como para buscar puntos de mejora, puntos de alivio, herramientas para la vida cotidiana. Y hoy por hoy esto está bastante de moda, porque sin entrar en temas delicados, temas que capaz que conviene tocar en otro momento, hoy sabemos perfectamente que en gran medida esto está impulsado por una serie de malos hábitos en conjunto, entre los cuales se destaca sin lugar a dudas la alimentación, los alimentos que llamamos ultraprocesados, sobre todo ricos en azúcares, ricos en grasas, ricos en un montón de elementos que los vuelven bastante adictivos, no contribuyen para nada a este tipo de experiencias en la vida, y sobre todo a los pequeños, que muchas veces son los más propensos a recibir ese tipo de comida. Sobre todo si uno piensa en los cumpleaños infantiles, en general es poco común que les den una bandeja con manzanas, ¿no? Lo más común es que haya elementos de picoteo, papitas, nachos, palitos, cositas que no son realmente muy buenas para su salud, y por supuesto que para lubricar toda esa cosa seca, refrescos o bebidas gaseosas muy dulces, concentrados en azúcar y todo lo posible, caramelos, golosinas, todas cosas que en realidad no van a ayudar en nada, y menos a un cuerpo que está en desarrollo, en crecimiento. Pero bueno, más allá de eso, que se lo vamos a dejar, ese trabajo se lo vamos a dejar al ámbito médico, sobre todo a los nutricionistas, a los consejeros de salud. Nosotros vamos a dar una mirada distinta que a lo mejor a algunos de ustedes los puede sorprender un poquito, porque obviamente lo vamos a llevar a esto, lo vamos a hacer resonar con el ámbito transgeneracional, con el árbol genealógico, con nuestros antepasados y ancestros, y también con la infancia. Como ustedes saben, en lo transgeneracional, para abordar este tipo de temas, nosotros tenemos que tener en cuenta los tres grandes libros de la psicogenealogía, las tres grandes áreas que estudiamos en este tipo de temáticas, que son la historia de vida de la persona, lo que se conoce como proyecto sentido gestacional, que es todo el ambiente perinatal, concepción, gestación, parto, primeros meses y primeros años de vida, y
el proyecto transgeneracional, es decir, que ahí nos vamos a ir a mirar el árbol genealógico, concretamente la vida y los acontecimientos de nuestros antepasados. No solamente, cuidado con este dato, no solamente qué vivieron, sino cómo lo vivieron, porque no es importante qué nos pasa, sino lo que podemos hacer a partir de lo que nos pasa, cómo podemos con eso salir adelante. Hay personas que son más resilientes, personas que les cuesta un poco más, personas que tienen mejores herramientas, personas que tienen menos, personas que tienen más recursos, personas que tienen menos recursos disponibles, personas que tienen un ambiente más favorable a nivel familiar, que los circunda, les rodean personas más optimistas, o como dice una investigadora española, personas vitamina, que le nutren y le acompañan de la mejor manera, y personas que, como dice Bernardo Stamateas, también un investigador argentino, son personas tóxicas. Nosotros podríamos resumir eso en gente que te impulsa positivamente, gente habilitante, personas sanas, nutritivas, y personas que todavía no han elaborado su propia vida, su propio camino, entonces no pueden compartir algo tan bueno, tan expansivo, porque en realidad están arrastrando sus propios dolores, sus propios malestares, entonces todavía están en una etapa de trabajo personal. Recordemos, tomando del ámbito de la psicología, un concepto muy importante y muy útil, nosotros tenemos que trabajar el ámbito de nuestra personalidad, está el ámbito prepersonal, el infante que trabaja en construir su personalidad, está el ámbito de la personalidad, el trabajo en nuestra personalidad, y después, si en eso nos fue más o menos bien, podemos mirar hacia lo transpersonal, desear el bien del prójimo, hacer trabajos comunitarios, tratar de ayudar a todo el mundo. Pero si yo no tengo un trabajo personal bien hecho, mínimamente logrado, difícilmente voy a poder volcar algo tan bueno, o por qué no decirlo así, también tan pretencioso de querer ayudar a muchos más, si todavía no tengo lo mío más o menos encaminado. Y no es un tema de egoísmo, sino de responsabilidad. Si yo tengo hambre, me tengo que nutrir un poco para después sí poder dedicarme a distribuir alimentos para los otros. Pero si yo tengo hambre, difícilmente voy a poder distribuir en paz alimentos para los demás. Tengo que ser consistente. Peor aún en el trabajo interno, ¿no? Si tenemos muchas heridas sin resolver, acompañar a otros en ese camino no va a ser la mejor elección, probablemente no va a salir lo bien que querríamos. Entonces en este ámbito pasa exactamente lo mismo. Si alguien quiere, en mis redes y en el canal de YouTube y en la página web mía también lo van a encontrar, hay un vivo que quedó grabado, que se editó, casi siempre yo los vivos que quedan bien los edito y los subo si puedo, que habla de estos 3 grandes libros de lo transgeneracional, de este tema que estaba tocando recién, de la inspección en proyecto sentido gestacional, el árbol genealógico y la historia de vida. El TDA, el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, normalmente el abordaje clásico lo va a mirar más que nada en la persona. Si es un niño, por ejemplo, en el niño. Si son profesionales bien capacitados y con una visión amplia, una visión de conjunto, una buena visión, lo van a mirar también en lo transgeneracional, pero hasta cierto punto y con un enfoque específico. Y proyecto sentido gestacional prácticamente como tal nos queda a nosotros. En psiquiatría, en algunos ámbitos también se va a tener en cuenta, pero de una manera diferente. Pero para nosotros es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la persona que tiene este tipo de comportamiento? El trastorno por déficit atencional generalmente se diagnostica en la infancia porque lo ven en la etapa escolar principalmente, con niños que aparentan tener o se caracterizan por una falta de atención, como si fuera una especie de tendencia a la distracción permanente, viven ensimismados en una especie de mundo interior, se abstraen de la realidad, por decirlo de cierta manera. A veces tienen un comportamiento impulsivo, bastante característico. En algunos casos, que es cuando aparece, se suma esta letra adicional, la hiperactividad, la H esta tan elegante, que no suena, es una letra que no tiene sonido en el español, pero que hace la diferencia muchas veces. Cuando se suma esa H, sabemos que además ese niño, esa persona, va a tener una característica notoria de hiperactividad. O sea que va a ser una persona muy movediza, que va a estar todo el tiempo
dando vueltas, con dificultad para concentrarse, quedarse quieto en un lugar, fijar la atención en una sola cosa, se distrae con facilidad y además incorpora el movimiento como una variable notoria. Por eso se llama hiperactividad, mucha actividad, sobreactividad. En el adulto lo vemos también, pero en el adulto es más difícil que se diagnostique si no es por motus propio, porque es más bien la pareja, la familia, los amigos, el entorno, los encargados de ver eso y a lo mejor hacer algún llamado de atención y a lo mejor no decirle nada. Si la persona no se da cuenta por sí misma y nadie le ayuda a darse cuenta, es mucho menos probable que vaya a consultar, salvo que ya esté en un grado en el cual le pueda resultar hasta molesto para su propia vida. No le puede estar generando problemas en el relacionamiento, problemas en el trabajo, básicamente cualquier tipo de desafío que no sea grato y que en general, como ustedes saben, el dolor es lo que nos lleva a una consulta. El síntoma, cuando es el dolor, cuando es sufrimiento, enseguida nos lleva a nosotros al médico, al especialista, al consultor, al terapeuta, porque queremos resolver. Si no hay dolor, normalmente es más difícil darse cuenta. Entonces, en este tipo de trastorno, si no se genera una situación donde la persona lo sufre de alguna manera, o lo priva de acceder a algunas cosas, o le genera algún tipo de dificultad o contrariedad, normalmente no va a consultar. ¿Qué es lo que vemos desde lo transgeneracional? Siempre el enfoque que tenemos que tratar de pensar primero es, ¿qué resuelve esto? ¿Para qué sirve? ¿De qué protege a la persona manejarse o manifestarse de esta manera? ¿De qué lo salva? Si tú fueras, te voy a hacer una pregunta provocativa que es más clara, me parece, y mucho más interesante. Si tú fueras el cerebro autónomo, si tú fueras el cerebro profundo de la persona, si tú fueras el encargado de garantizar el bienestar de una persona, y ese fuera tu único trabajo, por lo tanto vas a estar concentrado en querer hacerlo muy bien, porque es lo único que tú haces, y la supervivencia de esa persona en gran medida depende de ti, tú garantizas el bienestar, la seguridad de la persona, lo que vayas a elegir como técnica, herramienta o fórmula de comportamiento, de protección o de defensa, va a ser lo que pueda con las circunstancias que estás enfrentando o que la persona que tú estás cuidando está enfrentando. Si tú administras una persona que es permanentemente atacada de manera oral, escucha insultos, agravios, descalificaciones, escucha cosas negativas, desprecios, críticas, vas a intentar bloquear algo de todo eso feo, malo, negativo, por decirlo así, que llega a la persona. Entonces, por ejemplo, puede generar una otitis, una infección auditiva que en términos psicosomáticos, a nivel psicobiológico, sería una herramienta simbólica, desde luego, para evitar que toda esa basura llegue. Más bien por un tema de infección, si es otitis, las palabras terminadas así indican una infección, ¿no? Itis. Entonces una otitis es una infección del oído, por lo tanto hay una supuración, una secreción probablemente, y eso es como si sacara la basura en lugar de aceptarla, en lugar de tomarla. Simbólico, ¿no? Así trabaja la biodescodificación. Es una manera de verlo, una manera muy interesante y muy provocativa, ¿no? Entonces, si tú fueras el cerebro y estás defendiendo a una persona, cuando hay una amenaza, cuando hay un ataque, cuando hay una intrusión, cuando hay algún peligro, probablemente si el peligro es inferior a tu capacidad defensiva, si es un peligro menor, es un peligro mínimo que no afecta demasiado, probablemente tú vas a ir contra eso. Como defensa vas a hacer un ataque defensivo, vas a tratar de neutralizar la amenaza. Tú estás sentado en el bosque y viene una mosca y te anda molestando. Una mosca no te va a perjudicar, no es peligrosa, tu vida no corre peligro, pero sí puede ser incómoda, puede ser molesta. De hecho, si estás comiendo, por ejemplo, también no es algo bueno. Las moscas son bichitos que andan con muchas bacterias y microbios, no es bueno. Entonces la vas a espantar. ¿Por qué? Porque no tienes miedo de que te pueda dañar.
Entonces, cuando tu cerebro evalúa que el peligro no es fuerte, no es intenso, no es grave, va contra el peligro, ataca de forma defensiva. Si lo miras en la biología natural vas a ver que los perritos hacen lo mismo, otros animales hacen lo mismo. Es algo de fábrica que tenemos muchos en el reino animalia. Pero si el peligro, si tú evalúas como cerebro, ¿no? Pensando como si fueras el cerebro, tú evalúas que el peligro es mayor a tu capacidad defensiva o que puede contra tus defensas, o tus defensas a lo mejor no están en óptimas condiciones, no están disponibles, no tienes todos esos recursos en ese momento, o implicarían un gasto de energía descomunal, o el peligro de cualquier manera puede llegar a vencer, entonces tienes que cambiar la estrategia. Por ejemplo, en lugar de una mosca es una avispa o una abeja, que si tú le intentas ahuyentar, a lo mejor se va y no pasa nada, o a lo mejor te pica. Y una picadura de un insecto así puede ser peligrosa, sobre todo si tú tienes alergia, que a lo mejor no lo sabes porque nunca te han picado, o a lo mejor sí lo sabes y de cualquier manera no quieres correr con esa incidencia, no tienes ganas de pasar por esa experiencia. Entonces, ahuyentarla por ahí no es una buena idea porque te expones a un peligro. Tienes que tomar una tercera opción, que tiene que ser una opción adaptativa, o sea, no puedes luchar y tampoco puedes huir. Entonces te tienes que adaptar, tienes que ir a por una tercera opción, la opción adaptativa. Hay animales, como las arañas, por ejemplo, que cuando detectan que su muerte es inminente, se paralizan, ahorran energía, no intentan escapar, ya no intentan saltar ni hacer nada, quedan quietitas, saben que ya está, no hay opción, se paralizan. Hay otros animales, las mulitas, por ejemplo, tienen un comportamiento también similar, intentan huir porque no es un bichito que tenga mucho armamento como para defenderse. En algún caso pueden intentar defenderse con un pequeño ataque si es algo chiquito, pero si no, también tienden a paralizarse porque entienden que no tienen otra posibilidad. Y la parálisis es una opción que es como si el cerebro dijera, bueno, a lo mejor no me ve, si me quedo quietito, no me muevo, no me ve. Y bueno, es una opción interesante. Si en tu habitación en este momento entra un tigre, tú no puedes elegir atacar, porque el tigre tiene mucho más armamento, más agilidad, más fuerza, probablemente más masa corporal que tú, así que seguramente vas a perder. A lo mejor no puedes huir porque el tigre entró por la puerta y hay una sola puerta en la habitación, las ventanas están cerradas, no puedes huir, no es una opción, además el tigre es rápido. Entonces, la tercera opción adaptativa de supervivencia es me quedo quieto. Me quedo quieto, a lo mejor no me considera una amenaza, a lo mejor no me ve apetecible, o a lo mejor no me ve, no me detecta, elige otra presa, entonces me quedo quieto y reduzco las posibilidades de muerte o de daño. No las puedo eliminar 100%, pero las puedo reducir. ¿No? Del 100% las puedo llevar a un 50%, y eso es mucho, porque ya tengo una chance de sobrevivir. Entonces imagínate tú, ahora después de todo esto que te conté, a lo que quiero llegar es a esto, imagínate un niño pequeño, un infante. Tú puedes ser ese niño pequeño, pudiste haber sido ese niño pequeño, que está en un ambiente hostil, como dice Bernardo Stamateas, tóxico. Un ambiente en el cual no tiene la opción de defenderse, porque no puede ir contra el padre, no puede ir contra la madre, no puede ir contra un tío, no puede ir contra un hermano que sea bastante mayor, no puede ir, si es un niño muy pequeño, no puede ir contra nada. Somos los humanos, cuando somos chiquitos, somos muy frágiles, muy indefensos, muy vulnerables. No puede huir tampoco por lo mismo. ¿A dónde va a huir? ¿Cómo va a huir? ¿Cómo va a ir una criatura de pocos años? ¿Dónde va a huir? ¿De qué manera? No se le ocurre. Pero su cerebro, en un intento de calmar las agresiones, los daños, lo que viene hacia esa persona que no es positivo, que no sea bueno, busca la tercera opción adaptativa. Entonces se puede meter en un mecanismo, ojo con este dato, que lo va a llevar a recablear su cerebro, por decirlo de una manera simple. Su cerebro va a organizar una forma nueva de existir en la realidad, que es en gran medida evadirse de esa realidad tóxica, fea, áspera, fría, negativa, incómoda, cruel, triste, lo que sea. Entonces el cerebro dice, bueno, a ver, yo tengo que garantizar tu supervivencia, mi trabajo es
Estoy acá para asegurarme de que tú sobrevivas lo mejor posible, sin tener daños o tengas la menor cantidad de daños posible. Y esto te está haciendo daño. Entonces yo voy a intentar huir. Si no puedo, voy a intentar atacar. Pero si no puedo, me voy a adaptar para ver de qué manera minimizo el impacto externo. Como es mamá o es papá, o es la familia, o es el entorno el que me está haciendo daño, no me puedo ir y no me puedo defender, me voy a adaptar. Me voy a sacar de ambiente. Entonces me voy a crear lo que después, cuando sea más grande, porque los maestros ven que yo estoy como en otra dimensión, porque mis amigos ven que estoy distraído todo el tiempo, se ríen, porque en el trabajo ven que a veces vienen a decirme algo y yo parece que estuviera conectado al Arcángel Miguel, como transfiriendo información a otro universo paralelo, al metaverso, no sé, es como que estoy siempre distraído y me van a diagnosticar trastorno de déficit atencional. Pero mira qué curiosidad, porque para el diagnóstico es un trastorno, para ti fue una solución adaptativa de supervivencia. Entonces, ¿qué contradicción tenemos acá? ¿Cómo le vas a decir al cerebro, quiero que saques esto que no sirve, que no nos gusta, que nos perjudica, cuando él se tomó el trabajo de programar todo ese sistema adaptativo y cambiar un montón de procedimientos naturales para ayudarte a que no te pase algo negativo? ¿Sabes cuál es el tema? Que a lo mejor ese ambiente tóxico, negativo, hostil, peligroso, violento, injusto, lo que sea, era real a los 2 años, 3 años, 4 años, 6 años, 8 años. Pero capaz que ahora tenés 20, 30, 40, 70, 90 y tenés otro nivel de defensivo y otro nivel de control sobre el ambiente hostil. O no hay ambiente hostil. O podés defenderte, o podés huir. O sea, tenés ahora las posibilidades que antes no estaban. Eso es lo que hay que hacer ver al consultante o la persona que quiera resolver el tema de un TDA, TDAH. Que el ambiente ha cambiado, sobre todo cuando se trabaja con un adulto, ¿no? Tengamos en cuenta que como el trastorno de déficit atencional lo que hace es sacar a la persona, la hiperactividad es una manera de no te quedes quieto. La hiperactividad lo que hace es agregarle un condimento de, además de que te quiero sacar para que no vivas este ambiente tan tóxico, para que no estés tan consciente de lo feo que te está tocando pasar, además quiero que te estés moviendo, porque si te quedas quieto te pueden perjudicar. Ahí viene el agregado de la hiperactividad. Como habrán visto, ya se imaginarán, el trastorno de déficit atencional tiene un cuadro y si es con o sin hiperactividad indica algo más. La hiperactividad indica no te quedes quieto. ¿Y a quién le sirve no quedarse quieto? El cerebro va a estar pensando que si me quedo quieto me dañan o incluso me muero. Entonces, si cuando tú estabas en el ambiente de tu gestación, cuando tú estabas intrauterino, cuando vivías ahí adentro, que estabas gestándote, cuando tú eras un feto, si pensaron en abortar o incluso lo intentaron, moverse es lo instintivo cuando hay un ataque contra el que uno no puede defenderse de manera simple. El movimiento es lo primero que hacemos. Si tú vas caminando por la calle y te empiezan a tirar piedras, te vas a proteger la cabeza y la cara, instintivamente vas a subir las manos y después vas a intentar correr a refugiarte. Si no tienes dónde correr, vas a querer moverte esquivando las piedras que llegan hasta ti, o flechas o balas o lo que fuere. Es instintivo ese movimiento de defensa. Entonces, si hay una memoria en ti o en el paciente, en la persona que está consultando por TDA, de que quisieron abortar o pensaron en abortar, no tomar contacto con esa percepción que es intrauterina, pero existe, se transfiere por vía epigenética para el que quiere investigar un poco más. Son marcadores que activan o desactivan, son interruptores genéticos que se activan o desactivan según el ambiente emocional. El ambiente emocional de la madre cambia su ambiente químico, el feto se está desarrollando en ese ambiente químico. Entonces absorbe esa información. No es que el feto no siente o no entiende. Si tuvo esa duda o hubo esa propuesta, es muy probable que esté la hiperactividad. Si tú tienes en cuenta la hiperactividad como respuesta biológica adaptativa de supervivencia, sé que suena compleja la frase, respuesta, viene como respuesta a un estímulo, esto es lo que el cerebro da como respuesta, adaptativa, o sea, se está adaptando.
respuesta adaptativa, biológica, o sea, lo está poniendo en la biología, porque no puede controlar otra cosa. El cerebro es biológico, no puede controlar otra cosa. Entonces va contra la biología, respuesta adaptativa biológica de supervivencia, lo está haciendo para garantizar que tú sobrevivas. Entonces significa que lo que hay que buscar en tu historia de vida es una posibilidad de muerte si me quedo quieto. Yo hablé, por ejemplo, de un bebé que está gestándose en el vientre de una mujer que a lo mejor está pensando si lo tiene o no. Pero también puede ser una mujer que fue agredida, una mujer embarazada que fue agredida físicamente. Y ella se asustó y pensó que no le hagan daño a mi bebé. Alguien le quiso robar, la empujaron, por ejemplo, ¿no? No pensemos necesariamente en violencia doméstica, pero también puede ser. Entonces la mujer es una gestante que tiene que estar sobre almohadones de seda, porque es un instante sagrado de la vida, pero no es lo que idealmente pasa, por lo menos no siempre. Si siente una agresión y teme por el bienestar, la salud de su bebé, del fruto que se está gestando en su vientre, ese programa puede llevar a que el niño se mueva. Es como una manera de mostrar, acá estoy bien. Entonces, por un lado, el TDA como solución para el ambiente de estrés, para el exceso de cortisol que está teniendo la madre, se programa esa respuesta. Y por otro lado, la hiperactividad como respuesta de estoy bien, me estoy moviendo, estoy vivo. ¿Qué es lo que te dice una mujer embarazada cuando no se mueve el bebé? A lo mejor el bebé no se mueve porque está mirando Netflix. ¿Entendés? Está mandando un WhatsApp desde ahí adentro, está ocupado y no se mueve, no tiene ganas de moverse. Pero normalmente una mujer gestante, cuando el bebé no se mueve, dice, ay, no se mueve, estoy preocupada. Y bueno, cuando empieza a moverse, no, ya está, se movió, está todo bien. Capaz que no está todo bien, pero se movió. Es como cuando alguien cae al piso desmayado y fíjate si respira. Si respira, está todo bien. Capaz que tiene un traumatismo intracraneal, pero como respira, hay solución. Bueno, lo mismo en el embarazo, el movimiento es igual a tranquilidad, principalmente de la mamá, pero la tranquilidad de la mamá es la tranquilidad del papá, de los abuelos, de los hermanos, de los tíos, de los médicos, de todos, ¿no? Porque la tranquilidad se transmite también. Si la señora está preocupada porque no sabe si su embarazo está bien, el esposo se va a preocupar, o el compañero, no sé, la persona con la que esté, se van a ir a hacer una consulta médica, todo el mundo se va a preocupar. Pero si está en calma, todo el mundo se va a calmar. Es bastante simple, ¿no? Entonces esta respuesta, que tiene, como dije antes, muchísimos enfoques, muchísimas miradas. Yo por estas vías, en estos canales, trato de transmitir algunas ideas, un poco de inspiración, algo para que podamos pensar de una manera diferente y nos llame la atención a buscar más información, incluso investigar, aprender, lo que sea, ¿no? Lo que sea positivo siempre va a ser bienvenido. Pero hay muchas posibilidades. Este enfoque lo que hace es llevarnos a pensar de una manera diferente, donde yo voy a mirar qué le pasó a la persona, qué le pasó cuando estaba en el vientre de su madre y qué pasó en lo transgeneracional. Y suponete que hay un abuelo que tuvo que participar de una guerra. Generalmente, si alguien va a la guerra, no es una elección voluntaria. Nadie querría ir a una guerra. Todos preferiríamos no tener que pasar por nada de eso tan espantoso. Hay gente que igual va a ir con gusto porque considera que va a defender algo, y gente que va a ir obligado, pero hasta el que va pensando en que colabora con su país, con su patria, con sus compatriotas, con su familia o con quien sea, igual preferiría seguramente que no fuera ese conflicto una realidad y quedarse en su casa tranquilo, ¿no? Supongan que un abuelo nuestro fue a la guerra y se tuvo que meter en una trinchera porque estaban acorralados por el enemigo, donde de pronto estaba ahí y le dijeron, te tenés que quedar acá, no te muevas, para que no te vean, para no marcar el punto donde estamos, que no nos puedan bombardear, que no se den cuenta, no hagas ruido, y te tenés que aguantar hasta la mañana del día siguiente. Son las 2 de la tarde, hasta la medianoche esta gente no se va a ir, vamos a esperar hasta la mañana del día siguiente para reagruparnos, por ejemplo, ¿no? No sé si en términos de la milicia sería eso una buena idea, pero supongamos que sí. Esta persona se tenía que quedar en un lugar inhóspito, probablemente sin ninguna comodidad, sin baños, sin alimentos o con lo mínimo, sin hacer ruido, sin moverse demasiado. ¿Cómo haces para pasar un momento así con el estrés que eso implica? Porque tú estás en una situación de guerra. O sea, ese abuelo estaba sabiendo que en cualquier momento podía venir el enemigo, podía caer una bomba, podían detectar su posición, podía ser espantoso el resultado.
te abstraes, te pones a pensar en otras cosas o a no pensar, haces juegos mentales, tratás de buscar una salida para todo ese nivel de estrés que no podés expresar con movimiento. No podés ir a correr, no podés prepararte un té, no podés sentarte a meditar tranquilo, no podés ir al gimnasio porque estás en una situación crítica realmente donde se juega tu vida. Bueno, a la mañana siguiente, tal cual, el enemigo se retiró, esta gente se reagrupó, se salvaron, ese abuelo después tuvo a tu mamá o tuvo a tu papá, y ahí hubo una transmisión epigenética, donde hay una variable que es, para el estrés, yo no me puedo mover. Si el nieto recibe ese programa por la vía del padre o de la madre, no sería raro que se moviera bastante como una especie de compensación, como si fuera un mecanismo compensatorio del estrés que vivió el abuelo, en el cual ese abuelo no podía moverse, pero él sí puede. Entonces es como si se moviera de más, diciéndole a todo su árbol genealógico, la guerra ya terminó, el movimiento es vida, el movimiento es alegría. Y tú vas a tener un niño con hiperactividad, que puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser un nieto, y lo van a llevar a consulta porque el niño tiene hiperactividad. ¿Y tú pensás que va a ser fácil diagnosticar que esa hiperactividad viene de que el abuelo en la guerra no se podía mover? ¿O de que la mamá cuando estaba embarazada la empujaron para robarle la cartera y se llevó un susto terrible y dejó impregnado ese mandato a nivel intrauterino en el proyecto sentido gestacional del bebé? Y entonces el bebé se mueve para mostrarle a la gente que está bien y que está con vida. Pero estos son programas típicos. Tengo que moverme para no ser alcanzado por las balas. Tengo que moverme para mostrar que estoy vivo. Tengo que moverme para compensar al abuelo que estaba en la guerra y no se podía mover en la trinchera. O al otro abuelo que quedó postrado en silla de ruedas por un accidente. Entonces yo estoy todo el tiempo con la pierna inquieta, el famoso síndrome de la pierna inquieta, que también es hiperactividad. A lo mejor estoy compensando alguna cosa de esas. Ojo, cuidado, estos no son diagnósticos, no son generalizaciones. Cada caso se tiene que investigar en un marco ético, en un contexto adecuado, completo. Yo estoy solamente brindando ideas de apertura de conciencia y de mirada, nada más. Mi objetivo no es resolverle por esta vía la vida a nadie. Ojalá, si a alguien se le ilumina, se le enciende la lamparita y dice, ¡ay, Lauro, qué espectacular! Escuchando este vivo, me di cuenta una cosa y me cambió. Bueno, pero de todo corazón, más que alegre, y probablemente eso me estimule a hacer 5 vivos más de otros temas para ver si le puedo pegar positivamente más stickers de pulgar hacia arriba a otras personas, ¿no? Si podemos inspirar a alguien más. Pero eso sería una maravilla que no podemos esperar o pretender. Si ocurre, mejor. Si un niño, para dar una última mirada, ya estamos a bastante tiempo de este encuentro, más o menos unos 30 y tantos minutos, casi 40, así que voy a decir una cosita más de todo lo que hay para decir, que esto le puede servir a alguien más. Si un niño nace conectado de manera transgeneracional con un antepasado muerto antes de que naciera, a ver, nace un bebé. Cuando el bebé nace, hay un ancestro con el que está conectado por alguna forma, que ahora les cuento cuáles pueden ser, las más básicas, y ese ancestro ya estaba muerto cuando este niño nace. El ancestro había fallecido antes de que el bebé nazca. Incluso pudo haber muerto durante la concepción del bebé. A los 3 meses de embarazo de la mujer, a los 6 meses de embarazo, a los 5, a los 7, a los 8, pero estaba muerto antes de que el bebé nazca. ¿Y cómo estaría conectado ese niño a ese antepasado? Porque tiene el mismo nombre o un nombre muy parecido, porque nació el mismo día o muy cercano en fecha al nacimiento del anterior, o porque nació en compatibilidad de las fechas de muerte del otro, cerca. Uno es del 3 de agosto y este nació el 8 de agosto, o el 5, o el 10. Porque según la mirada se toma una ventana de hasta más o menos 15 días como máximo. La escuela clásica de psicogenealogía toma más o menos 7. Más o menos 7 días. O sea, de la fecha que tú naces, 7 días para atrás o 7 días para adelante, algún antepasado pudo haber nacido, sido concebido, fecha de concepción, o haber muerto. Si eso pasó,
tú podrías estar conectado por una lealtad inconsciente. Podrías, no hay que determinarlo, esto no es un pensamiento determinista, es una posibilidad que hay que testear. ¿Cómo se testea? Por síntomas. Si hay síntomas, puede haber entonces una lealtad inconsciente. Si no hay síntomas, no hay que tocar nada. Por nombre, entonces, por fecha y por algunas otras características que son más complejas, generalmente se estudian en las capacitaciones, no lo voy a desarrollar tanto por este medio, pero el orden de concepción, por parecidos físicos, actitudes, intereses, o sea, similitudes o características en común, también puede haber una muestra de que existe una lealtad inconsciente. Lo más fuerte y lo más común es por nombres y o por fecha. Hay gente que tiene la bendición, porque el universo es muy generoso cuando quiere y las familias están llenas de amor. Hay gente que tiene la bendición de que coincide en nombre y además también en fecha. Y además son parecidos y además. Cuanto más además, más fuerte es la lealtad. Cuanto más fuerte es la lealtad, generalmente transportamos de ese antepasado más características, más asuntos pendientes por resolver, más temas para nosotros trabajar en un ambiente terapéutico. Así, gracias abuelos, gracias bisabuelos, gracias mamá, gracias papá. Todo con amor lo recibimos, lo elaboramos, lo volvemos consciente y lo podemos dejar ir. Si no, nos va a perjudicar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos damos cuenta de que estamos en lealtad con un antepasado, porque tenemos el nombre, tenemos alguna fecha, y a lo mejor el movimiento que hacemos nosotros, si tenemos ese famoso diagnóstico de hiperactividad, está en relación al simbólicamente, esto lo dice así Anseline Schutzenberger, la gran madre de la psicogenealogía, en su libro Ay, mis ancestros, lo menciona de esta manera, hay que tomarlo de forma simbólica, ¿no? Nosotros estamos expresando el movimiento que el muerto ya no puede hacer, porque está muerto. Si se mueve, no se murió. Si se murió, ya no se mueve. Y nosotros a lo mejor estamos expresando con hiperactividad las características de un síndrome que en escuelas más actuales se llama síndrome del yacente o yaciente. Es aquel que yace, aquel que permanece acostado, permanece horizontal, ¿no? Un muerto. Cuando nosotros estamos en una lealtad inconsciente con un fallecido, hay una serie de características que si esa muerte no fue elaborada de la mejor manera, el duelo no está completo, no está terminado, nosotros podemos heredar algunas características de ese síndrome que tiene un montón de características, pero como en este caso, en este encuentro estoy hablando del TDA y el TDAH, esa es una también de las características sintomatológicas del síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas que hacen a una determinada patología. Entonces, en el caso del yacente o yaciente, en psicogenealogía clásica llamado fantasma vertical, cuando uno tiene ese cuadro, expresa determinadas características. Una puede ser el déficit atencional, sobre todo con hiperactividad, particularmente con hiperactividad. Cuidado, mucha gente está diagnosticada con hiperactividad, porque nosotros vemos, ¿no? Los compañeros, los amigos, la gente que está alrededor ve que tienen hiperactividad, pero no tiene el diagnóstico de TDA, no porque no tenga TDA, es porque no tiene el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una etiqueta que nos ponen cuando coincidimos con toda esa parafernalia de síntomas que describen un síndrome. Entonces en realidad no es tan importante la etiqueta, sino cómo tú te sentís. Yo quiero que, para cerrar este vivo, quiero que quede clara una cosa. A mí me importa 2 granitos de pimienta si tú o tu hijo, o tu hermano, tu nieto, tu montoto tiene TDA, TDAH, TFD, HD, DVD, Wi-Fi o lo que sea. Lo que a mí me interesa, como docente en mi caso de transgeneracional y de todas estas cosas, en su momento terapeuta también, pero ahora solo docente, lo que a mí me interesa es que tú te sientas bien, que tú puedas tener una mejor calidad de vida, que tú puedas ser más feliz, más pleno. Las etiquetas no me importan, las etiquetas me sirven para orientarme en qué tengo que buscar, o en qué te tengo que sugerir que busques tú, o por dónde puede ir la jugada. Es como si fuera una partida de ajedrez, damos una mirada al tablero y dicen, mirá que cuidado, porque tenés un alfil cruzando acá, la torre de allá te amenaza la reina, tu reina está en una situación vulnerable, tendrías que cambiar unas piezas del lugar para mejorar tu jugada. Te acompañamos en la estrategia, el que juega sos tú. Y las etiquetas no importan. Las etiquetas sirven para algo. Cuando un enchufe tiene la etiqueta que dice alto voltaje, peligro,
La etiqueta no importa, vos lo que tenés que hacer con esa etiqueta es ser consciente de no ir a meter el dedo ahí adentro, porque te va a dar una patada y te va a lastimar, incluso te podrías morir, podrías aprender a tocar el arpa, a pilotear nubes, ponerte el sobre todo de madera, ir a saludar a los antepasados difuntos mano a mano, sin querer, en un momento que no es oportuno. Entonces la etiqueta de alto voltaje es una advertencia, no es un juicio, no es una guillotina, no es la espada de Damocles, no es algo permanente, no tengo que creer en eso, tengo que creer en mí, o tú tienes que creer en ti. La etiqueta del TDA a un niño no es para decirle al niño, tenés TDA, es por eso, un justificativo, o para encarcelarlo en una prisión de 4 letras, 3 o 4 letras, si tiene hiperactividad 4, si no 3. No es para eso, es para guiarnos a nosotros, si somos padres, o somos docentes, o somos hermanos, o somos pareja, o somos vecinos, lo que sea, que tenemos que entender mejor a esa persona y adaptar nuestro trato y nuestra sensibilidad y nuestra compasión. Porque está recorriendo un camino con esa dificultad y nosotros tendremos las nuestras, que a lo mejor es esa misma, a lo mejor es otra. Pero la etiqueta no es lo importante. La etiqueta es un mensaje. El mensaje tiene una utilidad, tiene un para qué. Eso es lo importante. El TDA te muestra, si sos adulto, que cuando eras niño algo pasaba en tu entorno. Entonces yo para terminar hoy, y para compartirles algo lindo que me parece que puede ser sanador a priori, no es un acto simbólico, no es un proceso terapéutico, es un comentario de un amigo acá por las redes. Lo que te puedo decir es, y te lo voy a decir a ti directamente, no puedo mirar a las dos cámaras a la vez, así que alterno un poquito entre la cámara que está trabajando para YouTube y la cámara que está trabajando para Instagram. Bueno, capaz puedo mirar al medio, así me voy más para atrás y miro al medio. Lo que te voy a decir a ti es esto. Tú, hoy, tú ya no sos ese niño o esa niña vulnerable o indefensa o desamparada o sola. Tú ahora eres una adulta o un adulto con otras capacidades, con otra conciencia, con otros recursos, con otra realidad, con otro entorno, con otras fortalezas, con otro camino recorrido, con otras destrezas, con otras posibilidades. Tienes ese potencial en ti y aún así lo puedes ampliar más. Entonces yo te pregunto con curiosidad si tú crees que realmente vale la pena mantener un esquema comportamental que te sirvió y fue efectivo y lo vamos a agradecer y lo bendecimos de que eso se generó en su momento, porque fue una solución adaptativa de supervivencia, que en ese momento fue necesaria y fue lo mejor que pudiste armar y probablemente funcionó bien porque estás aquí, así que te rescató, sobreviviste. Entonces, con gratitud, ok, pero es un mecanismo que a lo mejor está desactualizado porque no tiene en cuenta los recursos de quién tú eres hoy, las posibilidades que tú tienes ahora, la potencia que tú tienes ahora. Entonces, a lo mejor, tal vez, se puede ahora reemplazar por otra cosa que puede ser igual de útil, igual de buena, pero que a lo mejor es menos limitante. Algo que a lo mejor ahora no te quite nada y te siga dando todo. Ese es el proceso terapéutico, ese es un buen proyecto terapéutico. Cuando una persona arranca un camino de sanación en técnicas complementarias, incluso en técnicas clásicas también, el terapeuta siempre tiene que diseñar lo que se llama un proyecto terapéutico. Es como, ¿qué camino vamos a recorrer para llegar lo más rápido posible, con la menor cantidad de obstáculos posible, al objetivo, al destino que tú querés? Eso es el proyecto terapéutico. Si el terapeuta es muy bueno, el proyecto terapéutico es muy bueno. Si tú sos tu propio terapeuta, tu proyecto terapéutico te tiene que considerar a ti en todos los aspectos posibles. Nunca puede ir un proyecto terapéutico en contra de tus recursos, en contra de tus posibilidades, en contra de tu ética, en contra de tu moral, en contra de tu sensibilidad. Si un proyecto terapéutico pretende eso, es una porquería de proyecto terapéutico. Un proyecto terapéutico que no respete tus creencias o que te enfrente a situaciones que sobrepasan ese momento de tu vida, no es un buen proyecto terapéutico. Es un proyecto lisiado, dañino, tóxico.
No. Entonces, un buen proyecto terapéutico es uno que te hace ver lo que tú tienes a favor y te permite aprovecharlo. Si tú eres tu propio terapeuta en este momento, si algo de lo que yo estoy contando te resuena, si te parece que puede tener algún sentido para ti, por lo menos en esta etapa de tu vida, mira que ese camino que pones delante de tus pies sea un camino que tengas ganas de recorrer, que te haga bien, que te permita sentirte mejor, como dicen ahora, que te empodere. Esa es una muy buena sugerencia para un día como hoy, para un tema como el que acabamos de compartir. Y hay mucho más para hablar siempre en el TDA, en el TDAH, ADHD, DVD, MP3, VHS, en esas etiquetas que tenemos, en el TOC. Después voy a hablar de otras cosas. Tengo algunos mensajes que me han enviado, me han pedido que hable también del comprador compulsivo, del acumulador. Lo voy a abordar en otro próximo encuentro. Por hoy ya estamos bien, superamos los 45 minutos. Espero que esto resulte inspirador y, como siempre mencionamos, no hay verdades. Actualizamos nuestra verdad junto con nuestra conciencia. Lo que intentamos hacer es mejorarla cada vez. Cada vez que podemos le agregamos a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad perceptiva de la realidad, un poquito más de ancho de banda, un poquito más de ángulo perceptivo, un poquito más de sensibilidad. Entonces mi objetivo en estos encuentros es exactamente ese. Nadie puede aportar verdades, sería maravilloso, pero es demasiado pretencioso también. No se puede, pero sí podemos colaborar con pensamientos distintos que a lo mejor de estos 50 minutos que hace que estamos compartiendo, capaz que 30 segundos te ayudan en algo de eso. Si funciona, para mí ya está bien. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos pronto. Que sigas muy bien.